Señor, gracias te damos por esta noche, por la oportunidad de estudiar, de leer, de tener nuestras Biblias abiertas, nuestros corazones escuchando, buscándote con la idea de que quisieras comunicar a nosotros hoy. Es un milagro, decimos como David en los Salmos, que es el hombre que tú piensas en él. ¿Quiénes somos nosotros para que estés tan interesado, tanto buscándonos, enseñándonos, atrayéndonos más y más a ti, Señor? Gracias por este Instituto Bíblico. Gracias por la vida de Pastor Schaller. Sigue bendiciendo a ese hombre, Señor. Gracias por sus enseñanzas. Y por cada persona aquí, cada estudiante, por cada persona aquí en Rosario, en vivo y también, Señor, por cada persona quien está viendo esta clase por YouTube o en cualquier otra plataforma. Gracias, Señor, por las vidas de los estudiantes, por gente con hambre. Tú nos dijiste que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ser enseñados por ti, de aprender. Gracias, Dios. Bendice esta clase, en particular esta noche aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en el libro, esto sigue siendo la clase de Hebreos y las epístolas generales. Y como ustedes saben, comenzamos este curso con Pastor Schaller, y sigue siendo Pastor Schaller quien está, es el maestro principal. También hemos visto hemos visto clases, algunas clases que habíamos enseñado en el año 2013 en Perú, por algunos capítulos en Hebreos que quisimos enfatizar un poquito más. Y esto también quisiéramos hacer esta noche en el caso de la clase esta noche, que vamos a estar en Hebreos capítulo 12. Y no sé si vamos a entrar, probablemente entraremos en los primeros versos de capítulo 13, pero tenemos cosas aquí que entender en capítulo 12. Primero, vamos a leer algunos versos. Verso 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En verso 1, ahí tenemos lo que dice en nuestro
en nuestro derredor nuestro, un tan grande nube. La nube, ¿no? Hay ¿Cuál es la nube a la cual él hace referencia aquí? El capítulo 11 de los hombres que vienen Del capítulo 11. Él está hablando recién nos habló de la gente que todos hicieron distintas cosas. Como, no sé si lo habíamos mencionado, pero Noé era el único que construyó un arca. Abraham no construyó un arca. Noé no esperó a tener el hijo prometido. Eso fue Abraham. Pero las cosas que hicieron, entonces, podríamos decir, yo quiero hacer las cosas que hicieron esos hombres. Bueno, tal vez Dios no te llama a construir un arca. Es dudable que Dios te va a pedir hacer exactamente las mismas cosas que hicieron esos hombres. Y la verdad es que, ¿por qué pensaríamos la verdad? Esa es la razón por la cual Pablo nos dice, los que comparan a sí mismo con otros y se comparan entre sí no son sabios. Porque el llamado que Dios tiene para Abraham es diferente que el llamado que Dios tiene para Moisés. Y el llamado que Dios tiene para David es diferente que el llamado que Dios tiene para Gedeón. Y no hay que comparar llamados. Pero la cosa en común es la fe. Dios le llamó a hacer esto y el otro, pero lo llamó a hacer por fe. Y lo que esos hombres y mujeres hicieron, lo hicieron por la fe. Y eso es lo que, como habíamos leído en capítulo 11, es lo que agrada a Dios. De hecho, es imposible agradar a Dios en 11:6 de Hebreos sin fe. Entonces, es lo que haces que agrada a Dios. No es lo que haces, es la fe con que haces lo que haces. Si yo vengo, uno dice, debo venir a la iglesia. Sí, debo venir a la iglesia. Pero si voy a la iglesia sin fe, no agrado a Dios. Pero si voy con fe, uno dice, pero no dice la palabra, no dejando de congregarnos. Bien, perfecto. Pero si yo asisto y obedezco, en vez de dejar de congregarme, me congrego, pero me congrego sin fe, no agrado a Dios. Evangelizo, pero si evangelizo sin fe, no agrado a Dios. Sin fe es imposible. La palabra nos dice, sin fe es imposible. Entonces, lo que quisiéramos, la primera cosa que quisiéramos decir aquí en capítulo 12 de Hebreos es, él menciona nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos, ¿quiénes son nuestros testigos? Bueno, la gente en Hebreos 11 también son nuestros testigos. David es un testigo para nosotros. Moisés es un testigo para nosotros. Y no sé por qué esto está... Si no es una cosa, es la otra cosa. Demonios en las máquinas aquí esta noche, no sé por qué.
Ok, comenzamos de nuevo. No, ahí estamos igual. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. David, Moisés, aún Sansón está en ese capítulo. Sansón, que obviamente no es tan buen ejemplo, Sansón en cuanto a muchas de sus acciones, pero vemos la fidelidad de Dios a Sansón, y también vemos que Sansón al final dijo a Dios, he sido tal vez necio, ¿no?, en mis acciones, pero Dios, yo no puedo hacer nada aquí. Él dependió de Dios, y entonces vemos que lo que él hizo, lo hizo por fe. Y no es decir que todas estas personas, la verdad es que ninguna de estas personas, ninguno de esos hombres o mujeres son personas perfectas. Todos tienen sus fallas también, como vos y yo. Pero lo que hicieron, la idea de la nube de testigos que nosotros tenemos es gente que anda por fe. Y esto es el desafío delante de nosotros, realmente es andar por fe. En Habacuc, podríamos mencionar esto, Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos ¿cuál es el verso en Hebreos? 10:38, ¿no? El justo vivirá por fe. ¿Cómo es el justo? En Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ok, realmente es como un juego de palabras que está haciendo Pablo aquí. Primero Habacuc y después Pablo y después el autor a los Hebreos. Él quien es justo por la fe y debe vivir, o en otras palabras, andar habitualmente por fe. Ahora, ¿siempre estamos andando por fe? Y la respuesta es no. El otro lado, Pastor Schaller dijo, creo que en la última clase, ¿no?, él dibujó la moneda, y en los dos, la moneda, un lado de la moneda es fe, y el otro lado de la moneda es dudas. Sí, cuando alguien me dice, Pastor, yo nunca tengo dudas, yo sé que es simplemente totalmente necio, o está mintiendo, o es ignorante, o es arrogante. Porque todos tenemos dudas. Abraham, el padre de la fe, Abraham mintió. No es mi esposa, es mi hermana. ¿Por qué dudas? Abraham, Dios dice, te voy a dar un hijo. No, el hijo de la promesa no es Ismael por Agar, es con Sara. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Dudas acerca de la promesa que Dios le había dado. Pero eso no paró la fidelidad de Dios.
Pero en otras palabras, y obvio, quisiéramos nunca tener dudas, pero la verdad es que fe es la evidencia de cosas que no estamos viendo. Y si no estamos viendo, esto es el gran desafío para nosotros ahora. Esta es nuestra vida. Nuestra vida es ahora una vida en la cual podríamos fácilmente estar dudando. Y podríamos decir, bueno, no tiene sentido, nada va a suceder. Pero, tal vez algo va a suceder. Es lo que Jonatán dijo. ¿Quiere ir ahí conmigo en primero de Samuel, capítulo 14? Una de mis porciones favoritas. Primero de Samuel 14. Primero de Samuel 14 y verso, para el contexto podríamos leer aún desde el verso 23 de capítulo 13. La guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. ¿Por qué no lo hizo saber a su padre? Yo puedo decir algo. Mira, aquí está Jonatán. Vamos a dibujar. Jonatán, otro joven que está con él. Y en el otro lado de realmente hay 600. ¿Perdón? Hay 600 en el ejército de Saúl en este momento. Con Saúl hay 600 hombres. Y Saúl está ahí con 600 hombres. Todos están escondidos en huecos, en la tierra, en lugares. Y los filisteos están en el otro lado. Los filisteos están por ahí, ¿no? También escondidos, pero viendo por si acaso alguno de los judíos suben de su hoyo donde están, entonces los vamos a ver y los vamos a matar. Pero Jonatán, aquí vamos a ponerle una J, Jonatán y su paje de armas, P.A. Jonatán, y aquí está Saúl, pero Jonatán dice, quiero hacer algo, quiero que nosotros vamos a hacer algo y vamos a atacar. Pero si yo digo a mi padre, Saúl, que estoy pensando hacer esto, Saúl me va a decir, no. ¿No es Saúl quien dijo a David, tú no puedes ir contra aquel filisteo? A David, David, tú no puedes, no posible. Saúl es el ejemplo de un cristiano, un creyente que no está andando por fe. Fue salvo por fe. Pero por gracia, por medio de la fe, pero no está viviendo por fe. El justo, quien es justo por la fe, debe vivir por fe, debe andar confiando en Dios. Y esto es el desafío nuestro todos los días, de confiar hoy, cada hora, cada minuto de cada día. Esto es el desafío delante de nosotros. Jonatán dice aquí a su criado,
que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, sacerdote de Yahweh en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Qué quiere decir los incircuncisos? Todos los que no eran judíos. Que no estaban circuncidados. Se llamaban en general a todos los que no estaban circuncidados, que no eran judíos. Ok, pero ¿de qué era evidente? La circuncisión fue una señal externa. ¿De qué? Pero ¿qué es? ¿Cuál era la realidad interna? Fe en Dios, fe en Yahweh, fe en el único Dios, fe en el creador del mundo, fe. Incircuncisos, estos no tienen fe, ellos no tienen fe. En esto, y vamos, y él dice, ok, de estos incircuncisos, quizá, esta es la palabra, aquí está nuestra foto, aquí Jonatán y su paje de armas, y aquí Saúl y los otros judíos, y aquí los filisteos. Pero Jonatán dice, quizá, es una de mis palabras favoritas en toda la Biblia. Él dice, quizá haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. En otras palabras, puede ser que Dios nos dé una victoria ahí. Pero esto es fe, pero ¿cuál es el otro lado de la fe? Dudas. Por eso él dice, quizá, yo no sé lo que Dios va a hacer en esta situación. Lo único, pero si él nos da una victoria o no va a cambiar mi fe. Dios es fiel, pero su fidelidad no necesariamente significa que nosotros no vamos a morir. Porque eventualmente, tengo un secreto a compartir aquí esta noche también. Eventualmente, todos vamos a morir. A menos que Él vuelva en el rapto, a menos que el rapto suceda mientras estamos todavía aquí, que podría suceder. Esta es una gran esperanza que nosotros tenemos. Podría suceder en cualquier momento, el rapto de la iglesia. Pero la iglesia ha estado también con esa misma esperanza 2000 años atrás, o casi 2000 años atrás. La iglesia estaba con esa esperanza y ellos murieron. Pablo murió, Pedro murió, Juan murió, bueno, podríamos pensar en Jerónimo. No sé si ustedes conocen el nombre, es uno de los en los primeros 2 siglos de la iglesia cristiana.
después de Cristo. Jerónimo fue un gran predicador, un gran creyente. Agustín. ¿Cómo es? ¿Agustín? De Iglesia Católica. Ya, sí. Bueno, católica, la palabra católica significa, el significado cuando decían Iglesia católica significaba universal. La iglesia era la iglesia. Pero después, obvio, lo que sucedió y por qué la reforma, por qué hombres decidieron separarse de Roma, fue por la falta de doctrina bíblica gobernando la iglesia. Por eso salieron. Y siempre ha habido, durante durante cada día, cada minuto de cada día, de cada mes, de cada año, de cada siglo, ha habido un remanente. ¿Es un remanente o un remanente? O sea que San Agustín viene a ser un teólogo católico. Agustín, sí. Sí, Agustín fue, bueno, Agustín, Lutero, Calvino, todos son también hombres, ¿no? Imperfectos como nosotros, con su forma de, con sus ideas en cuanto a interpretar las escrituras y ir adelante, pero con fe. La idea es fe. Arminios también, y sí, nuestros hermanos, nadie perfecto. La idea no es que esos hombres eran como perfectos en su entendimiento. Nuestro héroe es Jesús. Nuestro héroe es Jesús. Nuestro héroe no es Sansón. Pero tenemos en nuestro derredor una gran nube de testigos. Y digo, ok, David, pero yo nunca conocí personalmente a David. Pero ¿sabes qué? Como Pastor Stevens está en mi nube de testigos. El pastor que fundó este ministerio, no sé cuántos años ahora, 50 o 60 o 70, ahora no sé cuántos años atrás, comenzó a predicar, pero un hombre, yo vi su fe. Y él es parte para mí, él es parte de la nube de testigos. Me encanta gente de fe. No me gusta pasar muchas horas o minutos con gente que, como Jonathan dijo, yo no puedo decir esto a mi padre. No puedo decirlo. Quisiera poder decir, papi, voy a ir, pero no puedo porque él no es un hombre de fe. No, o por lo menos no está andando por fe. ¿Me explico, no? Él no está andando por fe, pero este otro hombre, mi paje de armas, él es otro hombre como yo quien está andando por fe. Somos tan imperfectos y decimos, quizá haga algo Dios por nosotros. Pero no debes estar seguro, Jonathan. Bueno, yo no soy Dios. Yo no sé siempre exactamente lo que Dios va a hacer. Es como los 3 muchachos hebreos en Babilonia, Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que son, yo nunca uso, a propósito, yo no uso sus nombres babilónicos, sino sus nombres hebreos, porque los nombres que los babilónicos dieron fueron nombres para honrar sus ídolos.
Y me gusta conocerlos por sus nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías. Y esos tres muchachos, cuando el rey decía, ok, si ustedes no se arrodillan delante de la estatua, ¿qué va a suceder? El horno, calentado 7 veces más que normal. Y ustedes, ¿qué Dios? Él dice, que quiere ir ahí, es Daniel capítulo 3. Esta porción. Daniel capítulo 3. En verso 15, al final de verso 15, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y esos 3 hombres, sus nombres babilónicos aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, pero en capítulo 1 dice que sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Y ellos, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dos declaraciones distintas. Dios puede salvarnos del horno, pero no sabemos si Dios nos va a salvar del horno. No, es que Dios siempre va a salvarnos del horno. No, aparentemente Dios no siempre salva a sus hijos del horno. Ellos decían, ok, pero de tu mano nos librará. Sí, pero si morimos en el horno o si somos librados del horno, somos librados de tu mano, Dios, oh rey. Pero Dios puede salvarnos del horno, pero ¿qué dice después? Él puede librarnos del horno y de tu mano nos librará. Y si no, verso 18, si no nos libre del horno, si Dios no nos libra del horno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Fe. Ok, Dios los libró del horno. Pero ahí en su confesión también hay una duda en cuanto a si Dios nos va a librar del horno. Pero no es algo negativo. Hay una duda, pero también la confesión es que, pero ok, sí, puede ser que no, pero aún así vamos a intentarlo. Vamos a no arrodillarnos. Vamos a ver lo que sucede, porque confiamos en Dios. Y esta es la razón por la cual, si volvemos aquí a Hebreos, nube de testigos. ¿Quién está en tu nube de testigos? Ok, tú no conociste a Abraham personalmente, pero lees de Abraham, y Abraham pues es parte de tu nube de testigos también, pero Jerónimo aquí puede ser parte de tu nube de testigos. ¿No?
nosotros, el uno por el otro, podemos ser parte de la nube de testigos, hombres y mujeres hoy, en Rosario, Argentina, en 2019, quienes están andando por fe, son parte de mi nube de testigos. Y cuando yo veo gente tomar pasos de fe, en circunstancias difíciles puede ser, pero están diciendo, bueno, no sé lo que va a suceder, pero yo confío en Dios. En otras palabras, podemos ser hoy, en el 2019, podemos ser parte de la tan grande nube de testigos. Y por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque estas son, vamos a mirar un poco más aquí. Fe. En otras palabras, ¿cuál es el opuesto de fe? Es pecado. Romanos 14 y verso 23. ¿Ustedes conocen ese verso? Léelo alguien. Léelo en voz alta alguien. Romanos 14, verso 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Puedo vivir, piensa en esto, tentación. ¿Quién tentó a Jesús? Satanás. Satanás vino y tentó a Jesús. Tentó a Jesús a tomar acción por sí mismo. Haz esto. Y Jesús dijo, bueno, Jesús siempre, aun cuando el diablo usó escrituras, Jesús dijo también, pero ok, vos estás usando algo que está escrito, pero yo también voy a decir, pero también escrito está. También escrito está. Cada vez que el diablo le da una tentación a actuar independientemente, ¿no es eso lo que el diablo hizo en el huerto de Edén cuando vino y habló con Eva? ¿Ha dicho Dios que ustedes van a morir? No van a morir. No confíes. Lo que realmente el diablo estuvo diciendo en Edén fue, oh, Dios no es digno de tu confianza. No tienen que ser. Él dijo, ustedes, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser como dioses y ustedes van a no necesitar a Dios. Entonces, pues, la tentación fue ser independiente de Dios. En otras palabras, no como podríamos volver aquí y decir, el justo vivirá, el deseo de Dios para nosotros, ahora que somos justificados por gracia por medio de la fe, pero el plan de Dios es que nosotros sigamos dependiendo de Él. Vivir por fe. Ok, sos salvo por fe. Excelente. Vive por fe. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Cómo es que entraste en el reino de Dios? ¿Por ser fuerte? No.
no por nada que hiciste, sino por la gracia recibiste, confiaste en lo que el Señor hizo por ti en la cruz, confiaste y fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, pues, y ahora, siendo hijo, vive por fe, anda por fe, sigue confiando en lo que Él hizo por ti en la cruz. En vez de, porque la otra cosa, en otras palabras, podríamos escribirlo así. La tentación viene a ser, en vez de confiar, y fe es depender de Dios, pero bajo el pecado, ¿cuál es la cosa? Ser independiente de Dios. Yo decido, yo hago lo que me parece bien. Soy un cristiano y yo sé que debo hacer esto y debo hacer el otro y hago lo que me parece, como Saúl. ¿No hizo Saúl una ofrenda en 1 de Samuel 15? Y Samuel dijo, locamente has hecho. Pero yo hice una ofrenda. No trajo a Caín una ofrenda a Dios. ¿Y qué dijo Dios? No lo acepto. ¿Por qué? No por fe. No con el sacrificio que Dios dijo. No con sangre. No hay sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay propiciación. El pecado no es remitido sin derramamiento de sangre. Pero ahí está Caín con sus legumbres y sus frutas y muy linda presentación, y Dios dice, no lo acepto. Saúl, mira, yo hice un holocausto. Samuel dice, no confiaste. Yo dije, Dios me dijo, yo te dije, Dios me dijo, Saúl, quédate ahí y yo voy. El séptimo día. Y llegó el séptimo día. Pero unos minutos después de que Saúl pensó, ya no va a venir. Ok, las dudas entendemos. Pero esto es el gran privilegio. En medio de las dudas, porque Saúl vio, mira ahí conmigo en este capítulo, en 1 de Samuel, capítulo 15. Perdón, 13, 1 de Samuel 13. 15 es el otro, pero 1 de Samuel 13 y verso 8. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, nerviosamente, porque vi que el pueblo se me... suena como un niño, ¿no? Como los de ustedes que son padres y se acuerdan cuando sus
tu hijo hizo algo que no debía hacer, pero siempre, y Saúl dice, yo vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, aunque aquí estás, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, yo vi 1, 2, 3, y después me dije. No dice, y yo oré. Él no oró, él vio y él habló consigo mismo. Él dijo, yo vi y me dije. ¿Cuántas veces nosotros somos culpables de esto? Yo vi y después, y me dije, en vez de arrodillarnos y pensar y decir, oh Dios, guíame, oh Dios, dime lo que debo hacer. Pero él dijo, me dije, ¿dónde estoy? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé, me dije, y después me esforcé, yo hice lo mejor que pude. Y Samuel dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que él te había ordenado. Dios no te dijo algo difícil, Dios dijo, espera, ve ahí y espera. Confía, anda por fe, vive por fe. Ok, entendemos lo de las dudas de Saúl, entiendo, Saúl vio, ok, yo podría estar ahí y ver también. Pero después, en vez de, pero en vez de aconsejarme conforme a lo que vi, y esto es común, que el hombre muchas veces se aconseja a sí mismo, aun los cristianos, se aconsejan a sí mismo conforme a lo que ellos ven. Y no están buscando a Dios, no están pidiendo a Dios, no están arrodillados delante de Dios y no están viviendo por fe. Están viviendo por la vista, están andando por vista y no por fe. Y entonces realmente están andando en independencia, no dependiendo de Dios, sino siendo independientes de Dios. Y volviendo a Hebreos, pues, porque la tentación es de no confiar. La tentación es de tomar acciones conforme a lo que veo en vez de reposar en la promesa de Dios. En vez de decir, ok, Dios, mira, si Dios dice, anda, ok, anda. Si Dios dice, levanta la espada y ve adelante a los de los enemigos, dale. Pero tal vez hay que escucharle a Dios. ¿Qué es lo que Dios va a decir? En una ocasión Dios va a decir, espera, no hagas nada. En otro momento Dios va a decir, es tiempo de levantar la espada, hijo. Pero ¿cómo sabrás? Si no estamos acostumbrados a vivir por la fe. Por eso la Biblia nos dice, ¿cuánto debemos orar? En todo momento. Orar, sí, en todo momento, y orar sin cesar. Wow. Orar sin cesar.
Eso es una... ¿Cómo podría un hombre orar sin cesar? Obviamente no significa que siempre estás en tus rodillas, porque hombres de fe toman acción, actúan. Pero la idea de orar sin cesar es simple, ¿no? Es simplemente estoy dispuesto a orar. Uno de los hombres que es en mi nube de testigos es Pastor John Hadley, que le conocí durante los 80. Él vino como misionero a nuestra ciudad donde Karen y yo vivimos, y después yo fui a una conferencia con él en Europa, y volviendo de la conferencia en Europa, él me invitó a ir al Ecuador. Eso fue en el año 89. En marzo del 89, él dijo, hey, en julio de este año vamos a tener un tiempo de ganar almas y misiones en Ecuador, donde yo soy misionero, y tal vez tú podrías venir con un grupo de los jóvenes de la iglesia en Pittsburgh. Y yo le dije, sí, sería bueno, pero dije, no va a suceder. Pero después sucedió y estuve con él. Pero una de las cosas que yo vi en la vida de ese hombre, después ahora le conozco, comencé a conocerle más en ese año, en el año 89, que es 30 años ahora, ¿no? Pero lo que veo de la vida de ese hombre, cuando él era el decano de estudiantes, cuando yo estuve en Baltimore en el Instituto Bíblico, él era el decano de estudiantes. Y una de las memorias más tal vez no recuerdo mucho de esos años en el instituto, pero un recuerdo que siempre tengo es de Pastor Hadley en las aulas y en el pasillo del Instituto Bíblico. Y no comiendo, tomando café. Estoy seguro que él comió y tomó café, pero la imagen que tengo de él es no enseñando, aunque él sí enseñó, pero la imagen que tengo de él, que siempre cuando pienso en estos años, ese hombre, no sé cuántas veces le vi en el pasillo orando con un estudiante, un grupo de estudiantes. Alguien, Pastor Hadley, tengo un problema. Ok, vamos a orar. Pastor Hadley, quiero saber. Ok, vamos a orar. Y oró. Y estaba siempre orando con los estudiantes. Porque es fácil para nosotros cuando se presenta una dificultad, un problema, una situación. ¿Qué puedo hacer? O yo no puedo hacer nada, pero tal vez él puede hacer algo para ayudar. O tal vez si él no puede, vamos a preguntarle si él no puede. Ok, bueno. Pero en vez de esto, él siempre primero fue a Dios. Esta es la idea de orar sin cesar. No es que uno siempre está orando espero que cuando si alguien aquí maneja un auto, no cierra tus ojos cuando estás manejando el auto. Pero podemos tener esa actitud de siempre orar, de pedirle a Dios, en vez de buscar la solución humanamente, buscarle a Dios. Esa es la idea de orar sin cesar.
Y por eso la oración es una evidencia del andar por fe. Si mi vida de oración es débil, tal vez tengo que preguntarme si estoy andando por fe. No lo digo para condenarnos a nosotros mismos, pero para desafiarnos. Podría ser que Dios nos desafíe en esto y podemos decir, wow, es posible. Esos hombres, no ves la conexión aquí. Estoy seguro que si estamos viendo la conexión en 12:1 de Hebreos. Por tanto, basado en lo de capítulo 11, los héroes de la fe, por tanto, nosotros también. ¿Qué sucedió en Hebreos 11? Esos hombres y mujeres hicieron cosas, pero por fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de hombres y mujeres que estaban andando por fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera de la fe. Abraham, mira en Romanos capítulo 4. Okay. Romanos 4 y vamos a leer de verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Cuando tú ves y tu confesión no es no de las cosas que son. Tú dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Ok, pero esto no es. Sí es. No es. Sí es. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo lo invisible. Pero es visible por fe. Pero no es visible y por eso la posibilidad de dudar. Porque no lo vemos, pero estamos diciendo, pero lo veo. Creo que lo veo. Quizá haga algo Dios por nosotros. Dios puede librarnos de tu mano, o Dios puede librarnos del horno. Si lo va a hacer o no, no sabemos. Quizá. Que después que dice, del cual llama las cosas que no son como si fuesen, verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios. Espera un momento, Dios. No dudó. No te gustaría, no te gusta, a mí me fascina esto. Dios, cuando Él escribe nuestra biografía, Dios es mucho más lleno de gracia que nosotros. Si yo escribo mi autobiografía, pero Dios escribe la biografía de Moisés y Dios dice, no dudó, no se debilitó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué es la idea aquí? Creció en fe. La idea es lo mismo aquí en Hebreos, donde dice, justo lo hemos leído en 12 y verso, al final de verso 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Yo dudé. Pedro dudó tanto que negó al Señor. Ok. Fin de tu llamado, Pedro. Oh, no. Todos los discípulos, bueno, los 11, ¿no? Uno realmente no es salvo, Judas. Los otros 11, todos los 11 le abandonan. No solamente Pedro. Todos los 11 le abandonan. Todos los 11 no entienden. Todos los 11 están buscando cosas carnales. Todos los 11 no entienden lo que Él ha estado diciéndoles acerca de ir a la cruz. Y nadie está de acuerdo. No entienden. Pero Jesús no dijo después de 2 o 3 años, Jesús no dijo, Padre, comencemos de nuevo con otros 11. Tal vez nosotros hubiésemos, Padre, ok, otros 11. Pero Dios es paciente. Dios es paciente. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo haremos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De nuevo, ¿el autor de qué? El consumador de la fe. De la fe. El autor de la fe y consumador de la fe. El que comienza y el que termina. El autor de la fe y el consumador de la fe, al cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió. Él pudo sufrir la cruz. Y nosotros. Y nosotros. Esta es la vida a la cual Jesús nos llama. Es una vida, es un desafío, es una vida de fe. Es una vida en la cual podríamos fácilmente andar como Saúl. Podríamos fácilmente, porque vemos lo que Saúl vio. La clave no es o intentar no ver lo que Saúl vio. Ok, lo que Saúl vio fue realidad, pero hubo otra realidad que Saúl no estaba viendo. Y esto es el desafío para nosotros. Ver, ok, yo veo el reporte del médico negativo. Ok, yo veo lo de las finanzas. Ok, yo veo lo de, cualquier cosa. Yo veo esto y el otro. Yo veo el estado del país. Pero
podríamos estar tan deprimidos si solamente estamos viendo la noticia, ¿no? Si esto es y hay gente, con razón, bueno, no digo con razón, pero entiendo que el suicidio es más y más en el mundo hoy porque la gente está viendo lo que está alrededor. Pero, yo veo esas cosas también, pero también veo a Jesús. También tenemos el privilegio de ver a Jesús y también de animarnos con ver otros hombres y mujeres como ustedes quienes están andando por fe. Quienes están, pero Cristo. Pero Cristo. Paciencia, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe, el consumador de la fe, y el cual, esto es como Él vivió siendo, Él es Dios, pero cuando Él estuvo aquí, Él se despojó de sí mismo. Él vivía como 100% hombre aquí. Y dependiendo, Él vivió por fe. Cuando Él estuvo aquí, Él no estuvo en el cielo, pero Él estuvo viendo al cielo. ¿Cómo estuvo viéndolo? Por fe. Jesús no hizo nada que nosotros no podemos hacer en cuanto a este estilo de vida, viendo por la fe lo que los ojos naturales no pueden ver. Y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguien puede decirme la hora? 8:20. La 8:20. 8:20. Vamos a... ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo están ustedes? ¿Quieren 5 o 7 minutos, un receso o no? ¿Podemos seguir y 20 minutos más y terminamos? ¿O un receso y después 2 horas más? Y el receso y 2 horas más. ¿Seguimos o break? Seguimos. Votamos, hemos votado, todos estamos bien. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. De nuevo, fe, andar por fe. En vez, cuando viene la tentación, y la tentación siempre es vivir independientemente de Dios. Esta es la tentación. La tentación es vivir en mi voluntad, hacer mi voluntad. Para que vuestro ánimo no se canse. ¿Dónde estoy? Combatiendo contra el pecado. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y aquí está la parte del capítulo 12, en lo cual él comienza a hablar sobre lo de la
disciplina. Disciplina. Verso 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y esta es como una frase aparte aquí. Nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos. Ok, nuestros padres nos disciplinaban y después entendimos, ok, lo hizo mi padre humano, no disciplina en una forma perfecta. Ok. Padres humanos, hey padres aquí esta noche, no vivan en condenación por sus errores en cuanto a criar hijos. Dice aquí que ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, verso 10, aquellos, ¿quiénes son aquellos en verso 10? Los padres humanos. Los padres humanos, aquellos ciertamente por pocos días, bueno, los días de nuestra niñez y adolescencia, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y en otras palabras, ellos pueden hacer algo, pueden disciplinarnos y tener la mente de Dios, y pueden disciplinarnos y no tener la mente de Dios. Pero ellos lo hicieron lo mejor que podían, lo mejor que en sus corazones. Ellos lo hicieron como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso. Puede ser que un padre humano, ok, vamos aquí, padre humano, y aquí está su hijo. Él disciplina como le parece. Él disciplina y puede ser, dice, es como ellos parecían. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, y ellos también. Puede ser que nos disciplinaron en algunos casos por lo que nos fue provechoso, pero puede también ser porque son padres humanos, son padres humanos, y entonces puede ser que no fue provechoso. Es posible, son padres humanos. Puede ser que no fue provechoso, porque son humanos. Pero el punto es aquí que Dios siempre para lo que nos es provechoso. ¿Cuál es su? Mira aquí en cuanto a la disciplina. Vamos a ver algunas palabras aquí. Vemos la palabra disciplina en estos versos. Vemos la palabra reprendido. Dice, eres reprendido.
dice a la palabra azota. Wow, Dios azota aparentemente ¿a quién? A todo aquel que Él recibe por hijo. ¿Y cuál es el motivo? Dice verso 10, participando de su santidad. Dios, uno de los motivos de Dios es para que participemos de su santidad. Después dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias a Dios por tratar con nosotros, por corregirnos, por decirnos, hey, Saúl, pero Saúl no escuchó. Dios estuvo intentando llegar a Saúl locamente has hecho. Uno puede cuando uno escucha, cuando Saúl escuchó, locamente has hecho. Tal vez Saúl no le gustó. Tal vez tampoco me gusta oír esto. Pero ¿cómo voy a poder recibirlo? ¿Podrías recibirlo? ¿Podrías recibir una frase de Jesús como, tras de mí, Satanás? Tú no me puedes hablar así. Bueno, Jesús lo hizo. ¿Qué vas a hacer? Pedro, ¿qué vas a hacer? Sé que Él me ama. No se fue. No se fue. Cuando las multitudes se fueron, le abandonaron en Juan 6. Él dijo a los 11, ¿ustedes también se van a ir? ¿Pueden ir? Yo no estoy inseguro. Ustedes pueden ir. No, él no estuvo diciendo cuando la multitud, creo que muchos pastores hoy, cuando la multitud, les ofendí, perdón, vuelvan, voy a cambiar el mensaje un poco. Jesús dijo, ustedes, la multitud ha ido, ¿ustedes también quieren ir? A las 11 que se quedaron, Jesús dijo, ustedes pueden ir también si quieren. Ahí está la puerta. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque Él no estuvo andando por lo que el hombre puede ver. Podemos nosotros ser disciplinados si es que entendemos que la disciplina es la disciplina de nuestro Padre, quien nos ama. Si entendemos eso, podemos escuchar, tras de mí, Satanás. Juan y Jacobo escucharon, ustedes no saben de qué espíritu son. Eso no fue. Estoy seguro que ellos no salieron sonriendo. No sabemos de qué espíritu. ¿Qué vas a hacer? Esa es mucha gente, el momento que en una iglesia una persona es ofendida por algo que sucede. Porque la gente en la iglesia es imperfecta. Y tal vez cuando el pastor dice algo que no te gustó, es posible que él tuvo razón. No me digas esto, no me gusta. Las ofensas van a venir. La pregunta es, ¿qué voy a hacer?
la pregunta es, ¿está Dios en medio de esto? ¿Puede Dios corregirme? ¿Puede Dios estar involucrado en mi vida? ¿Es posible que esté mal yo? Me acuerdo una vez que aquí en Rosario, que un hombre, tuvimos 4 hombres jóvenes que viajaban, que salieron de la iglesia en Granburg para acompañarnos cuando nos mudamos aquí a Rosario en el año 99. Y esos 4 estaban viviendo en una pensión, 2 en una habitación y 2 en otra habitación. Un día, uno de ellos vino y para quejarse de porque el otro, no sé, dejó la habitación siempre desarreglada y esta cosa y otra cosa y varias quejas. Él vino y se sentó en mi oficina y yo estuve escuchando y escuché. Y sin duda tuvo razón. Yo conozco el otro hombre y probablemente tuvo razón. Y le escuché y después comencé, porque el otro hombre no estaba en mi oficina, sino este hombre está en mi oficina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a arreglar el otro hombre en mi oficina ahora? ¿O vamos a hablar? Porque después lo que comencé a hacer fue hablar acerca de cómo él, qué podría hacer él para tomar su cruz y invertir aún en ese otro hombre. Y él estuvo tan de acuerdo conmigo en todo lo que decimos. Y al final él salió, estaba muy feliz y estaba saliendo y después cerró la puerta y después abrió la puerta. ¡Hey! No hablamos del otro hombre. Yo dije, no. Y él dijo, yo estoy alegre. Sí. Porque no tuvimos, el otro hombre, cuando él está aquí conmigo, pues es obvio, todos nosotros necesitamos ser conformados a la imagen del Señor. Pero no sé si a ustedes tienen algún éxito en corregir a otro cuando imagina, 2 hombres, pero estamos hablando del tercer hombre y de lo que él necesita. Es una reunión inútil. Él no está presente. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podría en vez de porque él tiene fachas? ¡Qué sorpresa! Tu compañero de cuarto tiene fachas. Pero ¿qué podéis hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podría ser que Dios nos hable? ¿Podría ser que Dios nos corrija? Esta es la idea aquí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. A hijo adulto. Dios te trata como a un hijo adulto si soportáis la disciplina. Si no puedes soportar la disciplina, ojo, el autor aquí a los Hebreos repetidamente está diciendo, deben madurar. Esa es la idea de Hebreos. Madura. No seas un niño en la fe.
siempre, madura, soporta la disciplina, aprende a sonreír cuando en los Salmos David dice, las saetas del Omnipotente me han traspasado. No los dardos del diablo, las saetas del Omnipotente me han traspasado. Mi pastor Stephen siempre decía, en medio de la congregación, en un mensaje, puede ser que yo estoy ahí escuchando y unas... Pero él dice, sonría. Nadie en tu alrededor sabe lo que está sucediendo. Sí, pero si vos estás, sí, aparentemente él está siendo pegado por algo aquí, pero si sonrías, nadie sabe, nadie tiene que saber, es Dios. Recibe la palabra de Dios en vez de salir, porque esto es estúpido, ¿no? Después el hombre sale y habla con su esposa. No sé por quién piensa él es que hablarme así. Y después, que no solamente que vos sos terco y no permitiendo que Dios trate contigo, pero estás envenenando la mente de tu esposa también. Bien trabajo. Buen trabajo. Mal trabajo. Terrible. Tenemos que ser hombres y mujeres. Hombres y mujeres de Dios. No niños siempre. Hay momentos para la niñez, pero después podemos crecer y soportar la disciplina de Dios. Y no vivir en nuestras emociones. Y no vivir y participar de su santidad. Han sido ejercitados. En verso 12, y aquí vamos a terminar. Esta parte es muy importante también. En verso 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas. Esto no está desconectado de lo que recién leímos. ¿Por qué están las manos caídas y las rodillas paralizadas? Por la disciplina. Gente ha sido disciplinada por Dios. Y puede ser que están... Dios los disciplinó, pero puede ser que la persona no entienda que es por amor. Puede ser que la persona no está tan segura en este momento del amor de Dios. Por eso sus manos están caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esa gente? Cuando alguien ha sido disciplinado por Dios, levanta las manos de él. Levanta las manos de ella. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Uno no está andando bien. Uno está, pero ¿qué vamos a hacer con el que no está andando bien? Dale, abandónale, él aparentemente no. Para que dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Él está ahora como, no sé qué hacer, ayúdale, invierte, ama, él necesita ser sanado, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es lo que buscamos en la iglesia.
que todos estén entendiendo que Dios los ama, que todos estén andando por fe, que todos estén persuadidos del favor de Dios para con todos sus hijos, que nadie salga del camino, sino que sea sanado y que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque si sucede, si alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, brota alguna raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En una iglesia, cuando una persona no está recibiendo la gracia de Dios, cuando en una iglesia, cuando en una asamblea local, cuando una persona no está alcanzando gracia, está escuchando los mensajes, pero todo es para él no está interpretando bien lo que está escuchando el mismo mensaje, pero no está resistiendo el mensaje, no está confiando en todo lo que Cristo hizo en la cruz a su beneficio. Entonces está viviendo en amargura de espíritu y dice, estorbe. Y por eso muchos en la iglesia pueden ser contaminados. Muchos. ¿Cuál es la contaminación? Sino que otros tampoco están pensando en gracia. Es lo que Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 5. Se han, ¿cuál es la palabra? Desconectado, ¿no? De la gracia habéis caído, se han ¿cuál? I didn't hear you. Desligado. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estos son gente en la iglesia que han caído de gracia. No han perdido salvación, han caído de gracia como una forma de pensar. No están alcanzando la gracia de Dios. Sí, son salvos, han confiado en Cristo para salvación, han recibido el don de la justicia por la gracia de Dios, pero después en sus vidas diarias no están habitualmente andando por fe, no están viendo lo invisible, están solamente viendo lo visible. Saúl no estuvo alcanzando la gracia de Dios. Y su vida fue una vida muy dura. Fue una vida sin alabanza, sin adoración. Fue una vida sin ver la gloria de Dios. Estuvo criticando, vio a David y en vez de decir, ¡oh, David! David, él quien mató a Goliat, él es mi David, él es parte de mi reino, David, pero en vez de esto, David, puede tomar mi lugar. No vio la bendición. ¿No es eso lo que Dios dice que sucede cuando una persona un último lugar, ¿qué horas son? Menos 4. Ok, estamos bien. Thank you.
Un momento, tengo que encontrarlo. Bueno, lo buscaré después, el verso que estuve pensando, pero no dejando, ok, verso 15 de Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Todo esto es un no. De verso 15, 16, 17, esos versos son que no suceda esto. Que no suceda, dice, no sea que alguno deje de alcanzar. Verso 16, no sea que haya algún fornicario, que no hubo oportunidad. Verso 18, ¿por qué no os habéis acercado? Esto no va a suceder en tu caso, porque quiero que entiendas, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, lo que puede ver con los ojos, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, a los sonidos de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Los judíos, ¿no? En Sinaí. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés aún dijo, estoy espantado y temblando. Pero no estamos viviendo por el monte que se puede ver por Sinaí, sino que os habéis acercado. Tenemos que saber dónde estamos. ¿Cuál es el monte nuestro? ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es realmente la vida cristiana? Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, pues, que no desechéis al que habla. Wow. Quisiera terminar. Tal vez simplemente leemos estos últimos versos. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas
para que queden las inconmovibles. ¿Hay algo que está siendo movido en tu vida hoy? ¿Hay algo que está siendo, algo que está como en un terremoto? Hay algo, hey, ¿qué está sucediendo? Todo lo que yo pensé que iba a ser estable, todo se está moviendo. Todo, no, ¿dónde está la estabilidad? Yo pensé que nada más iba a mover, pero Dios todo está moviendo. Dios está haciéndolo. Dios está haciéndolo. Podemos culpar gobiernos, podemos culpar familias, podemos culpar la iglesia, podemos culpar la gente, podemos culpar a nosotros mismos. Pero es Dios. La remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Las cosas que podemos ver, Dios está... el problema es que nosotros confiamos en nosotros mismos. Confiamos en lo que podemos hacer. Y Dios no quiere que confiemos en lo que podemos hacer. Dios dice, esa cosa en la cual Él está apoyando, yo voy a patearlo. Voy a, pum, como estoy sobre una muleta. Okay, estoy con dos muletas y estoy sobre pero Dios viene y Dios... ¡Hey! ¡Hey! Y yo, ¿quién hizo esto? Y Dios dice, yo lo hice. Yo estoy haciendo esto para que no estés confiando en ti mismo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿cuál es ella aquí? La gratitud. Mediante un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole por la fe con temor y reverencia, porque nuestro Dios esta es la cosa más hermosa. Todo el mundo, nuestro Dios es fuego consumidor. Por favor, lee el contexto. Ok, Dios está removiendo cosas que se pueden mover para que nosotros nos quedemos con lo que no se puede mover. Él dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Él es un fuego consumidor que Él mismo está moviendo las cosas que se pueden mover. Es fuego consumidor, pero su fuego no es para desaprobarme, es para aprobarme. Y la carne y las cosas mías y depender de mí y todo, y Dios dice, esto no es eterno. Dios está ahora en el negocio de sacar de nosotros lo que no es eterno. Pero lo eterno permanece. Y hemos recibido. Tenemos ahora... No, mira, la vida eterna ya la tenemos. La vida eterna ya la tenemos. El reino inconmovible es en nosotros ahora mismo. No un día, sino ahora es nuestro. Y nuestra estabilidad mental, nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad doctrinal depende
de simplemente ser lleno de doctrina, lleno del Espíritu y confiar y depender de Dios y recibir y decir, ok Dios, no dependo de mí. No dependo de mí, dependo de ti. Ok. Eso es. Señor, gracias. Te damos esta noche de nuevo por cada estudiante aquí, por tu espíritu, tu gracia que nos cubre, que nos establece. Yes, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras fallas, nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a andar por fe, dependiendo de ti más y más todos los días y invirtiendo también esta vida de fe en nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.